El mundo despertó con una noticia que sacudió el alma de millones de creyentes. El Papa Francisco ha muerto. Sí, así como lo escuchas, el pastor de los pobres, la voz de los que no tenían voz, el hombre que con humildad y coraje transformó la imagen del Vaticano, ya no está entre nosotros. Pero lo que viene ahora puede ser aún más impactante, porque su muerte no solo marca el final de un pontificado histórico, sino que abre una nueva etapa en la Iglesia que podría cambiar su rumbo para siempre. ¿Quién lo sucederá? ¿Será alguien que continúe su misión de misericordia o alguien que devuelva el peso de la tradición al centro de todo? En este vídeo te llevaremos por una jornada profunda y reveladora. Vamos a hablar de cómo fue su muerte, su legado espiritual, lo que se está moviendo entre los muros del Vaticano y quiénes son los nombres más fuertes para asumir el trono de Pedro. Además, te mostraremos los enormes desafíos que enfrentará el próximo Papa y cómo estos tiempos pueden influir incluso en tu vida espiritual. Este contenido no es solo historia, es una reflexión viva sobre el papel de la fe en el mundo de hoy y sobre cómo Dios sigue hablando, incluso a través del silencio de una tumba. Y antes de comenzar, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Desde qué país estás viendo este video? Queremos ver hasta dónde llega esta comunidad de fe. ¿Estás en México, Argentina, España, Colombia, Francia? Coméntalo ahora mismo. Nos encantaría leerte, y si crees en el poder de la verdad y de la palabra, suscríbete al canal. Muchos ven los vídeos y no se suscriben, pero tú puedes marcar la diferencia. Dale me gusta, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de ver la Iglesia, el mundo y tu propia fe. El mundo despertó con un silencio espeso en el aire. El 21 de abril de 2025, el Papa Francisco partió de esta vida tras una larga y dolorosa lucha contra una neumonía bilateral. Hospitalizado durante semanas, sus apariciones públicas se habían vuelto escasas, pero aún así, su última bendición de Pascua sorprendió al mundo entero, como si él mismo supiera que era su despedida. Cuando la confirmación oficial llegó a través del cardenal Kevin Farrell, se sintió como si los cielos hubieran susurrado una oración silenciosa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Comenzó así el periodo de sede vacante, y con él una pausa espiritual que llevó a millones a reflexionar, no solo sobre la muerte de un pontífice, sino sobre el cierre de una era marcada por la humildad, la controversia interna y una fe profundamente humana. La noticia se esparció por las calles de Roma como un murmullo entre los fieles. Muchos lloraron, otros simplemente se arrodillaron en silencio. Pero el sentimiento era uno solo. Algo sagrado había llegado a su fin. Francisco no fue un papa común, y su muerte tampoco lo sería. Aunque su estado de salud hacía presagiar este desenlace, el dolor fue real, punzante. Y ahí se encuentra el misterio de la espiritualidad. Incluso lo que esperamos puede partirnos el alma. La muerte, incluso cuando es anunciada, nos recuerda que la eternidad está más cerca de lo que creemos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35, y quizás hoy el mundo llora no con desesperanza, sino con reverencia hacia el hombre que se atrevió a tocar las heridas de la Iglesia con manos de pastor. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Eclesiastés 3:2. Pero cuando parte un líder espiritual, especialmente uno como Francisco, ese tiempo parece detenerse en el corazón de quienes se quedan. Su partida no representa solo el fin de una vida, representa el eco de un mensaje que retumbó en los rincones más olvidados de la tierra. El amor, la compasión y la sencillez son el camino. Muchos lo llamaron el Papa de los pobres, y fue justamente con los pobres, con los exiliados, con los pecadores, que él se sintió más cerca de Cristo. Tal como Jesús dijo: lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños,
lo hicieron por mí. Mateo 25:40. Durante su última Pascua, su voz temblorosa bendijo al mundo con una fuerza que desmentía su fragilidad física. Fue como un Elías moderno, entregando su capa a quien vendrá después. No hubo discursos largos ni símbolos de grandeza, solo una presencia serena, como la de un anciano sabio despidiéndose con la paz de quien sabe que cumplió su misión. En ese momento, muchos recordaron las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Y esa fue su herencia final. Una paz que no vino del mundo, sino de Dios. Una en paz que incluso en la muerte predicó con fuerza celestial. Pero esta muerte no fue solo un acontecimiento histórico, fue un evento espiritual, fue una llamada de atención para todos nosotros, porque la muerte de Francisco también es un espejo que nos confronta. ¿Estamos preparados para partir con la misma serenidad? ¿Hemos amado como Él amó? ¿Hemos servido como Él sirvió? Estas son preguntas que solo pueden responderse en oración, en intimidad con Dios y con una vida dispuesta a seguir los pasos de Jesús, porque al final, como dice Salmo 90:12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y con esa sabiduría, ahora miramos hacia adelante. Francisco no necesitó coronas de oro para ser reconocido como un verdadero líder espiritual. Su trono, muchas veces, fue el suelo polvoriento de las villas marginales, los campos de refugiados olvidados y los pasillos silenciosos de hospitales abandonados. Fue el primer papa latinoamericano, originario de Argentina, y también el primer jesuita en asumir el trono de Pedro. Escogió llamarse Francisco en homenaje al poverello de Asís, ese santo que abrazó la pobreza, la humildad y el amor por todas las criaturas de Dios. Esta elección no fue un gesto simbólico, fue una declaración profética. Desde el inicio de su pontificado, rechazó el lujo, optó por la vida simple y se acercó a los más marginados. No vivió en los palacios del Vaticano, sino en la modesta Casa Santa Marta. Lavó los pies de prisioneros, comió con personas sin hogar y con cada acto nos recordó que Jesús no nació en un trono, sino en un pesebre. En Lucas 14:11 está escrito: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa fue, en esencia, su forma de pastorear, con gestos humildes, que parecían simples a los ojos del mundo, pero inmensos ante los ojos del cielo. Reconectó la Iglesia con su verdadera misión, servir. Durante sus viajes, como la visita a Lesbos, donde abrazó refugiados musulmanes, rompió muros con palabras y acciones. A diferencia de discursos rígidos, Francisco predicaba con su ejemplo, se sentaba con pecadores, dialogaba con ateos y no tenía miedo de hablar del perdón y la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7 decía constantemente. Él entendió que el Evangelio no está hecho para ser discutido únicamente, sino vivido con el corazón. Fue más que un reformador doctrinal, fue un mensajero del amor encarnado, y como solía decir, la verdad no necesita gritar. Cuando es de Dios, se reconoce por su dulzura. Pero Francisco también dejó huella con sus palabras valientes. Se atrevió a hablar de temas que por siglos fueron tabúes dentro del Vaticano. El abuso sexual en la Iglesia, la desigualdad económica, la corrupción clerical, el cambio climático, la migración forzada. No lo hizo por agradar al mundo, sino porque sabía que la fe auténtica debe confrontar el dolor humano. Pidió perdón a comunidades indígenas, a víctimas de abusos y a todos aquellos que se sintieron alejados de la Iglesia. En Juan 8:32 leemos: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Para él, esa verdad no podía estar desconectada de la justicia ni del arrepentimiento. Era una verdad viva,
que debía sanar, no solo enseñar. Canonizó santos que rompían con la idea tradicional de santidad, como Óscar Romero, asesinado por denunciar la injusticia en El Salvador, como Charles de Foucauld, que vivió entre los más pobres del desierto. Con cada canonización enviaba un mensaje claro: la santidad no es inalcanzable. No se trata de perfección, sino de entrega, de vivir el día a día con amor y fidelidad. En 1 Pedro 1:16 está escrito: «Sed santos, porque yo soy santo». Y Francisco tradujo esa santidad a lo cotidiano, inspirando a miles a vivir su fe con autenticidad, incluso entre dudas y fragilidades. Y ahora, tras su partida, la atención del mundo entero se dirige nuevamente hacia Roma. Pero no se trata solo de política eclesiástica. Hay una inquietud espiritual, una sed de continuidad. ¿Quién tomará la antorcha de la humildad? ¿Quién escuchará con el corazón como lo hizo él? El mundo espera respuestas, pero los verdaderos discípulos saben que la guía siempre viene de lo alto, y por eso seguimos la jornada con el alma abierta rumbo al siguiente capítulo de esta historia sagrada. Cuando un papa muere, no es simplemente el fin de una vida, es el cierre de un ciclo que moviliza el cielo y la tierra. Con la muerte de Francisco, se activaron inmediatamente los ritos más antiguos y solemnes del Vaticano. Su cuerpo fue trasladado discretamente desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde fue velado durante días, permitiendo que fieles de todo el mundo vinieran a despedirse. No hubo pompas excesivas ni símbolos de realeza, porque él mismo había solicitado que su despedida fuera simple, coherente con su vida. Como Jesús, que entró en Jerusalén montado en un asno, Mateo 21:5, Francisco dejó este mundo en humildad, sin oro ni mármoles, solo con su fe y su cruz. El eco de los rezos, los cantos gregorianos y los silencios reverentes envolvieron Roma en una atmósfera espiritual profundamente conmovedora. El rito de los novendiales, 9 días de oración intensa por el alma del pontífice, fue observado con devoción. Cada misa, cada lectura, cada vela encendida era como una carta enviada al cielo. Durante estos días, los cardenales no solo oran, también se preparan espiritualmente para discernir quién será el próximo guía de la Iglesia. La muerte de un papa no es una pausa política, sino un llamado colectivo al discernimiento divino. En Apocalipsis 14:13 está escrito: «Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras los seguirán». Las obras de Francisco, sus palabras, sus gestos, su amor al prójimo, todo eso continuará hablando incluso desde su tumba. Uno de los deseos más sorprendentes de Francisco fue no ser enterrado en la tradicional cripta papal bajo la basílica, junto a sus predecesores. Él pidió descansar en un lugar más sencillo, accesible, como señal de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Esta elección, más que una excepción, fue una enseñanza final. Fue su forma de decir: «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. Su tesoro nunca estuvo en las riquezas del Vaticano, sino en los pobres, los marginados y en el corazón de Cristo. Esta última voluntad emocionó a muchos y desconcertó a otros, pero nadie pudo negar su coherencia espiritual. La misa fúnebre fue celebrada con una intensidad que solo se vive en momentos donde la fe y la historia se entrelazan. Fue presidida por el decano del colegio cardenalicio, pero en el corazón de los fieles parecía que Francisco aún hablaba. Las lecturas, cuidadosamente seleccionadas, hablaban de servicio, humildad y entrega radical. Se recordó su famosa frase: «Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que una enferma por quedarse encerrada». Sus palabras resonaron entre los muros milenarios de San Pedro como profecía viva. Y al final, mientras su cuerpo era llevado a su tumba, no hubo aplausos ni fanfarrias, solo un profundo silencio.
y una oración universal. Este viaje final no fue solo una despedida, fue una peregrinación espiritual. Así como Moisés guió al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida, Francisco condujo a la Iglesia hasta los umbrales de un nuevo tiempo. Su cuerpo descansa, pero su espíritu sigue caminando entre nosotros. Y ahora, mientras Roma guarda luto y el mundo observa con el alma abierta, comienza una etapa crucial: la elección de su sucesor. Porque cuando un pastor parte, el rebaño vuelve sus ojos al cielo, esperando que Dios hable. Y así, avanzamos hacia el próximo capítulo. Con la sede vacante oficialmente declarada, se activa uno de los eventos más solemnes y misteriosos de la Iglesia Católica, el Cónclave. Este encuentro, cargado de espiritualidad y discernimiento, reúne a los cardenales electores en la Capilla Sixtina, donde no entran cámaras ni micrófonos, solo almas buscando la voz de Dios. Según el derecho canónico, el cónclave debe comenzar entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa. Durante este tiempo, los cardenales rezan, conversan y observan. No es una simple votación, es un acto de fe. Proverbios 16:33 dice: «La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión». Y así, con cada humo negro que sube, el mundo aguarda, hasta que el blanco anuncie que un nuevo pastor ha sido elegido. Pero ¿quiénes son los más mencionados como posibles sucesores? Varios nombres resuenan entre los pasillos del Vaticano. Uno de ellos es Pietro Parolin, actual secretario de Estado, un hombre con vasta experiencia diplomática y fuerte presencia en los círculos internos del poder eclesial. También suena Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, conocido por su enfoque pastoral y sensibilidad social. Su cercanía con movimientos de base y su tono compasivo lo hacen ver como una continuidad del espíritu de Francisco. No podemos olvidar a Luis Antonio Tagle, cardenal filipino, con gran carisma y visión universal, ni a Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, con fuerte conocimiento del conflicto interreligioso. Cada uno con dones distintos, pero todos con una responsabilidad gigantesca: pastorear en un mundo dividido. También está Robert Sara, guineano, firme defensor de una iglesia más conservadora, silenciosa y centrada en la adoración litúrgica tradicional. Su posible elección representaría un giro fuerte hacia la restauración del orden anterior a Francisco. Y aquí se plantea una de las preguntas más profundas que muchos creyentes se hacen hoy. ¿El próximo Papa será un continuador del legado reformador o será un guardián de la tradición más estricta? Romanos 14:19 nos exhorta: «Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua». Pero ¿cómo se edifica una iglesia en tiempos donde la sociedad exige apertura y fidelidad al mismo tiempo? Ese es el gran dilema que recae sobre los hombros del futuro pontífice. Es importante recordar que el Espíritu Santo sopla donde quiere y muchas veces sorprende. Pocos esperaban a Karol Wojtyła en 1978. Nadie imaginaba a un jesuita argentino como papa en 2013. Dios no elige según los criterios humanos, sino según el corazón. 1 Samuel 16:7 nos recuerda: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Por eso, más que analizar estadísticas o inclinaciones ideológicas, debemos orar, pedir discernimiento para que quien sea elegido no solo tenga sabiduría, sino también un corazón alineado con el de Cristo, compasivo, justo y lleno de amor por su rebaño. Pero hay algo que el nuevo Papa no puede evitar heredar. No es solo una sotana blanca o una sede dorada. Heredará una cruz pesada, construida por las heridas abiertas de la Iglesia, por los desafíos morales del mundo moderno, por los clamores de millones que buscan respuestas en un tiempo de oscuridad. El siguiente capítulo no será fácil, pero tampoco lo fue para Pedro,
el primer papa, cuando negó a Cristo y fue restaurado con amor. Juan 21, 15-17. Lo importante no es ser perfecto, sino estar dispuesto a servir. Y así, el mundo contiene la respiración, mientras el Espíritu prepara al próximo siervo de Dios. El nuevo Papa no hereda solo una silla, hereda un campo de batalla espiritual. Vivimos en un tiempo donde la fe se desvanece entre los más jóvenes, donde muchas iglesias se vacían y la indiferencia espiritual crece como una plaga silenciosa. En países que alguna vez fueron bastiones del catolicismo, ahora se levantan generaciones que no oran, no creen y no conocen las Escrituras. Es aquí donde el nuevo pontífice deberá actuar no como un gobernante de estructuras antiguas, sino como un sembrador valiente del Evangelio en terrenos áridos. Jesús nos advirtió en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esa frialdad ya se siente. La misión, por tanto, no es solo defender la doctrina, sino reencender corazones. El mundo de hoy exige una iglesia capaz de dialogar sin traicionar su fe, y ese equilibrio es tan delicado como caminar sobre el agua. Cuestiones como la sexualidad, el papel de la mujer, el celibato, el aborto, la eutanasia y la identidad de género se presentan con urgencia, generando tensiones tanto dentro como fuera del Vaticano. ¿Debe la Iglesia adaptarse o resistir? ¿Debe escuchar al mundo o hablarle con voz profética? El nuevo Papa deberá discernir con sabiduría, sabiendo que agradar a todos es imposible, pero obedecer a Dios es indispensable. Como dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada palabra que pronuncie será analizada, criticada o celebrada. Pero más allá de eso, cada gesto suyo será un mensaje vivo a la humanidad. En medio de guerras, persecuciones religiosas, crisis humanitarias y polarización política, el Papa también se convierte en figura clave en la diplomacia internacional. No es solo pastor de almas, sino embajador de la paz. Así como Juan Pablo II fue clave en la caída del comunismo, el próximo Papa deberá ser un puente entre naciones, religiones y culturas en conflicto. Deberá sentarse con presidentes, con dictadores, con víctimas y verdugos. Como dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El mundo clama por una voz moral confiable, y esa voz deberá ser firme, compasiva y guiada por el Espíritu Santo. Pero quizás el desafío más profundo será mantener la unidad de una iglesia diversa. África crece en vocaciones mientras Europa decrece. América Latina busca justicia, mientras Asia sufre persecución. El nuevo Papa deberá abrazar todas estas realidades sin fragmentar la fe. Será como Pablo que dijo: me he hecho todo para todos, para salvar a algunos por todos los medios. 1 Corintios 9:22. Esta no es una tarea política, es una carga espiritual y requiere oración, discernimiento y sobre todo una fe inquebrantable en el poder transformador del Evangelio. El nuevo Papa no podrá hacerlo solo. Necesitará obispos valientes, sacerdotes comprometidos, laicos fervorosos y sobre todo un pueblo que ore sin cesar. Porque como dijo Jesús en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. La iglesia del mañana dependerá no solo de quién porte la tiara, sino de cada uno de nosotros. Y mientras el mundo espera ese nombre que aparecerá en el balcón de San Pedro, también se nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estamos listos para caminar con Él? ¿O seguiremos siendo espectadores de una fe que clama por ser vivida? La muerte de Francisco no fue solo el cierre de un ciclo institucional. Fue el fin de una voz profética que incomodó a muchos, pero inspiró a millones. Con su partida se cierra un capítulo escrito con lágrimas, sonrisas y gestos que trascendieron los
muros del Vaticano. Pero, ¿quién escribirá el próximo capítulo? ¿Será alguien que continúe la senda de la misericordia, el diálogo y el amor por los pobres? ¿O veremos el retorno de una iglesia más cerrada, centrada en estructuras más que en almas? La historia aún no ha sido escrita y tú eres parte de ella. Como dice 2 Corintios 3:2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Sí, tú también tienes un papel en el destino espiritual del mundo. Y ahora te pregunto, ¿quién crees tú que será el nuevo Papa? ¿Deseas una iglesia más progresista, que escuche y camine junto al pueblo? ¿O crees que necesitamos volver a las raíces más conservadoras de la fe? Tu opinión importa, no te calles. Escribe aquí abajo en los comentarios, porque este es un espacio de diálogo espiritual, de búsqueda, de fe viva. Comparte también desde qué país estás viendo este video. Es hermoso ver cómo la fe nos une desde diferentes rincones del mundo. ¿Estás en México, España, Colombia, Francia? Queremos leerte. Y si este contenido habló contigo, si te hizo pensar, si te inspiró a volver tus ojos a Dios, te invito a que te suscribas al canal. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Y créeme, lo que viene te va a impactar profundamente. No te pierdas ni una sola revelación. Activa la campanita, porque lo próximo que vamos a explorar será la misteriosa profecía de San Malaquías y lo que podría significar el surgimiento del último Papa. Haz clic ahora en el próximo video que está apareciendo en tu pantalla y continúa este viaje espiritual con nosotros. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te guíe en toda verdad. Shalom.